¿Sabían que el agua que tenemos en el planeta Tierra es la misma que tenemos desde hace millones de años? Y que el agua que estamos bebiendo en este momento pudo haber estado en un glaciar, en una nube o incluso hasta en un dinosaurio. Mi nombre es Israel Amador, nos encontramos en la Charlagua y es un gusto estar nueva cuenta con mis compañeros, el ingeniero arquitecto Rafael Ochoa y el maestro en ingeniería Jorge Cuevas. El día de hoy, como lo habíamos prometido en el capítulo anterior, vamos a hablar del ciclo del agua. ¿Qué tal, Israel? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Israel, Rafa? Espero que les haya gustado el capítulo de la vez pasada. Vamos viendo a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos como ahora sí que en la primaria, ¿no? Con el ABC. ¿Qué es el ciclo del agua? Ok. El ciclo del agua, bien conocido como el ciclo hidrológico, es el proceso que tiene el agua, movimiento y transformación en la Tierra, el cual involucra precipitación, condensación y las escorrentías. También este ciclo asegura que el agua esté disponible en diferentes formas, líquida, sólida y gaseosa, y también en diferentes lugares, como lo son los océanos, los mares y en la misma atmósfera. Digamos que desde la primaria nos vienen enseñando este tema del ciclo del agua. Hay muchísimas formas de encontrarlo, digamos, si tú pones en cualquier buscador ciclo del agua, hay muchísimas imágenes, pero la mayoría cuenta con estos elementos principales, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía, ¿no? Digamos que es lo básico del ciclo del agua. Entonces, tú mencionabas un ciclo hidrológico. ¿Es diferente el ciclo hidrológico al ciclo del agua? No, este es lo mismo, es el proceso en el cual se tiene que entender primeramente qué es hidrología. Al saber qué es hidrología, puedes unir pues, ambas etimologías y saber de dónde viene, ¿no? Digamos que también la ciencia nos dice que la hidrología estudia el agua, su presencia, su distribución, movimiento y efectos en la Tierra, ¿no? Prácticamente, en pocas palabras, estudia lo que pasa con el agua en la superficie. Una vez que se infiltra, digamos que es otra rama la que se encarga de este estudio, pero tal cual la hidrología es todo lo que tiene que ver con el agua superficial. Y por ejemplo, ya dentro de la hidrología, me imagino que puede haber a lo mejor dos ciclos del agua, ¿no? De hecho, lo mencionaron en el capítulo pasado. Uno que era el natural y otro que lo hace el humano. ¿Cómo lo modifica el humano? Digamos que uno es el natural, ¿no? El que nos mostraron desde la primaria, que llueve, se evapora, se condensa y fácilmente, ¿no? El que mencionamos es el que el hombre trata de imitar o se imita desde que nosotros tomamos el agua desde una fuente de almacenamiento, ya sea superficial o creada por el hombre, para nuestro uso, ya sea para las regaderas, los lavamanos. Después vaciamos eso a un drenaje. Ese drenaje se conduce hacia una planta de tratamiento, la cual trata de eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes para después de estos procesos regresarla al cuerpo de agua superficial, ya sea un río, un arroyo, o un lago o laguna, ¿no? Entonces estamos tratando de replicar ese ciclo natural del agua. Por eso decíamos que hay dos ciclos, tanto el humano como el natural. Por ejemplo, ahorita que me están diciendo el ciclo del agua, me puedo imaginar, no sé, una gota de agua de mar puede terminar en mi vaso de café, digo, en mi taza de café. Hipotéticamente no, pero sí. O sea, ¿por qué lo manejo de esa forma? Resulta que el volumen de agua que tenemos en la Tierra, al verse afectado por circunstancias externas a lo que viene siendo el ciclo, como lo puede ser el calor, ¿sí? La temperatura, el cambio de disposición de las aguas al momento de que se urbaniza o el cambio de los cauces, todo eso hace que se afecte el ciclo que se tenía natural con respecto a la disposición final de las aguas. Al momento de que se infiltra el agua en ciertas ciudades, en ciertos puntos, eso se vuelve a rebombear hacia la superficie y se le da un uso doméstico, de alguna manera, por llamarlo así,
Esa agua que ya llega a tratarse, termina en pues, las distribuidoras de agua y pues al fin y al cabo te la terminas tomando de alguna forma. Pero a ciencia cierta saber si el agua es la misma, pues no se puede saber. Ahora, lo que sí es un hecho es de que el agua no se acaba. Así como lo dijiste en la introducción, probablemente pues, te puedas estar tomando un agua que tenga millones de años y que venga desde un iceberg. ¿Por qué? Porque los procesos químicos de la misma agua, al momento de que se ve afectada por causas externas, lo que viene siendo a lo mejor temperatura, otros agentes que podrían ser químicos que se unan al mismo líquido, pues lo pueden a lo mejor cambiar en su materia, ¿sí? Pero al final puede tener un proceso, un procedimiento para poder volver a crear el agua a partir de esos químicos y que terminen siendo agua al fin y al cabo. O sea, para dártelo a entender de una cierta manera, el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que al momento de que se separan, al fin y al cabo no se deshacen, sino sencillamente se separan. Y en algún momento puede que durante el proceso del ciclo del agua se vuelvan a unir y se vuelvan a disponer en algún sitio y se vuelva a juntar a ese volumen de agua. Ojo, muchos decimos que pues se menciona mucho de que se va a acabar el agua, ¿no? Si el planeta, su mayoría es agua salada, y hay tecnologías para quitar el agua, la desalinización, ¿no? Es para extraer el agua, quitar la sal y poder utilizar esa agua, ya sea también para las regaderas, lavamanos, lavadoras. Y en el proceso del ciclo del agua, tú decías que o si lo metes ahí en cajas, y lo metes en esa ecuación en el agua de mar, la sal es más densa, entonces lo que se alcanza a evaporar lleva una cantidad, yo creo que muy pequeña de sal, pero que en todo el proceso que dice Rafa, prácticamente perdería toda esa parte de la sal, ¿no? Entonces, la sal, no. Digo, al fin y al cabo, perdón, sí, no, al fin y al cabo, o sea, la población, cuando ellos preguntan, oye, pero es que ¿por qué no tenemos agua en cierta parte, digamos así, por llamarlo de alguna forma, en esta población, ¿por qué ya no hay agua, no? Por poner un ejemplo, Monterrey, ¿sí? No quiere decir que no haya agua en otras partes para que lo puedan utilizar ellos en algún proceso de acueductos o algo así, y que se estén consumiendo agua que ya no va a haber, ¿sí me entiendes? O sea, al fin y al cabo, el agua se vuelve a reutilizar, solamente que allá son otros climas y obviamente no tienen el mismo ciclo del agua que nosotros tenemos aquí, que a lo mejor tenemos la laguna de Chapala, que ves que ahí todo se deposita y se prestan los climas que nos conciernen, ¿no? Entonces ahí más bien no es de que se esté acabando el agua, sino que está mal distribuida. Eso es una distribución en la cual nosotros tenemos que hacer un análisis de disposición de la misma para no acabártela, no es acabártela, sino consumirla de los depósitos que nosotros tenemos, ya sean mantos acuíferos o lagos, para después que se deposite con el ciclo del agua en esas presas, en esos lagos, y volverla a utilizar sin tener un desabasto durante esa disposición. Digamos que en ese sentido es un concepto que se llama balance hídrico. Que digamos que lo que le extraes sea menor que lo que recargues, ¿no? Para poder tener ese extra por si nos llegáramos a quedar sin agua, ¿no? Porque este balance hídrico que busca que dejes que se recargue, ¿no? Ya sea agua, digamos que hay dos formas de disponer del agua: superficial y subterránea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal fuente de aporte para estas fuentes de agua? La lluvia, ¿no? O la precipitación. Entonces, hay que hacer un balance entre no extraer tanto de lo que se puede recargar. ¿Por qué? Porque llegas a otro concepto que se llama estrés hídrico, ¿no? Entonces, hay que ver un balance entre lo que le puedes extraer a lo que puedes recargar, ¿no? Porque también hay otra cosa que se llama las zonas de recarga,
junto con viene del estrés hídrico, balance hídrico, pero ya es todo otro tema que podríamos charlar también en otra ocasión. Y termina todo en una zona de veda, porque llega a ser tanto el estrés que le haces a los mantos acuíferos o los niveles muy bajos en los lagos, que ya no puedes tomar tú o disponer esa agua para el uso potable de la población. Entonces esa zona de ahí hay una restricción por medio de nuestros organismos operadores en la cual te dice, ¿sabes qué? Que ahorita no puedes tomar agua de ahí porque no hay agua para dotar. Entonces hay que cuidar esos balances para que la población siempre tenga ese correcto. Porque, por ejemplo, si tú te metes en la página del organismo operador que rige el tema de la disposición de agua, prácticamente todas las fuentes de abastecimiento de agua subterránea, te marca en un color rojo, ¿no? El color rojo siempre es algo de alerta o de peligro. Entonces, prácticamente nuestro país o las fuentes de abastecimiento están prácticamente todas, o la mayoría, en color rojo. ¿Qué quiere decir? Sobreexplotadas, ¿no? Entonces aquí podríamos decir del mentado día cero, que a lo mejor toda el agua se acumula en otro lado y a nosotros nos toque. Puede ser. Sí, pues es una hipótesis que puede llegar a pasar, de que imagínate que todos al mismo tiempo se pueden extraer del mismo punto, entonces puede llegar a pasar, ¿no? Y esto no afecta, por ejemplo, en la sobrepoblación, que tenemos un ejemplo aquí en el país de México. Tenemos una sobrepoblación que viene desde el centro del país y se ha ido incrementando, ¿no? Poco a poco. Ahorita las áreas menos pobladas creo que son las del norte. Sí influye bastante en cuanto pues ahora sí que al estrés hidráulico, digámoslo. Sí, pues es que como decía Rafa, de que ¿cómo se formaron las civilizaciones? Pues donde hay agua, ¿no? Al lado. Entonces, como dicen, al lado del agua. Entonces empezamos a extraer agua, pero no estamos pensando en que necesitamos que se recargue para volver a tener esa agua disponible, ¿no? ¿Y cómo se recarga? En el temporal de lluvias. Pero a lo largo del tiempo, pues todo esto se ha visto afectado por el cambio climático, ¿no? Y ahora también se viene mencionando en muchos foros el estrés, los eventos extremos, que son olas de calor intensas o nevadas también muy fuertes, y también pues lluvias torrenciales, ¿no? Que ahora se dice, es que antes no llovía como antes no caía tanta nieve como antes no se sentía tanto calor como antes, ¿no? Pero es todo este efecto de toda la acción humana por el gran, ¿cómo se llama? No quisiera decir sobrepoblación, pero hay ciertos... Por el impacto que le da la población al planeta, ¿no? Tanto industrial y todo, o sea, todo tiene que ver, pues, vamos nosotros, o sea, no es lo mismo un pueblito pequeño en el cual, pues, a lo mejor tengan una disposición pues, muy baja de ese líquido y que lo puedan estar recargando al fin y al cabo, sí, haciendo una potabilización o un tratamiento al agua y dejándola otra vez depositada en los arroyos y así. Habían a una urbe en la cual pues ya todo tiene que ver con respecto a sus niveles de las calles, ¿sí? En los cuales pues ahí la lluvia le cambias hasta el sentido de los escurrimientos, y antes a lo mejor si tenías un arroyo, digámoslo aquí en la época colonial, ¿sí? Que era un arroyo grande y que ahora a lo mejor pues cambió la cuenca porque obviamente pues van las urbes creciendo a como va disponiendo también los urbanizadores, y eso hace que pues ya no le entre tanta agua a aquella cuenca de acá, pero la avienta más a la de acá, y en esta de acá a lo mejor la temperatura es un poco más elevada que en esta de acá, porque de región a región puede variar los factores climáticos. Sí, es como, por ejemplo, haciendo un ejemplo ahí con mis alumnos, ¿no? Hay alumnos que vienen de algunos ranchos, algunas poblaciones que me dicen, oiga, profe, porque antes dice mi papá que el pozo siempre tenía agua, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado? Pues ya el pueblo ya creció, ya tienen hasta centros comerciales, ¿no? O fábricas que disponen de líquido. Entonces buscan la fuente. Si la fuente de abastecimiento superficial está a cientos de kilómetros y la subterránea está simplemente a unos cuantos metros, pues ahí ven que conviene, pues mejor perforamos, es más barato que traer un acueducto desde el siguiente estado. Entonces
va afectando a que los demás que tenían su pozo artesanal, donde iban y extraían, pues el nivel del agua, decían, bueno, es que mi papá dice que a 1.5 metros hay agua, ¿no? Ahora no, ahora bajas más la cubeta 3 metros, porque de este lado lo están extrayendo y no están dejando que se recargue, ¿no? Entonces es muy importante este temporal de recarga. ¿Por qué? Porque se dice que si se abate una vez el nivel freático, ya es muy difícil que se vuelva a recuperar. Pero bueno, también eso ya es otra rama que se llama geohidrología o hidrología, que también lo podemos ver en otra ocasión. Y por ejemplo, bajo sus conocimientos, pues, ¿creen que el hombre pueda modificar el ciclo del agua por zonas? Sí, sí, claro. Me surge esta duda porque, digo, no quiero como que politizar este tema, pero digamos el famoso aeropuerto de Texcoco, que decían que lo iban a cancelar porque ahí era una zona donde se inundaba mucho. Pero en este último temporal de lluvias, vimos que toda la Ciudad de México se inundó, menos Texcoco, güey. Entonces, ¿sí tiene algo que ver ahí? Pues eso ya es más bien en sentido hidrológico, sí, o sea, por el sitio en donde se encuentra ubicado el aeropuerto, o lo que iba a ser el aeropuerto, era antes un lago. Entonces, se cree pues que era una zona inundable, para lo cual pues no resultó ser así, ¿no? O sea, no resultó que eso pase. También es por lo mismo, o sea, porque la población va modificando todo el abastecimiento y pues van cambiando las condiciones, ¿no? Digamos que parece sumar un poquito a lo que dice Rafa, digamos que quien estudia hidrología o quien ha escuchado hablar de hidrología, un concepto muy básico dentro de esto es la cuenca, ¿no? Es, digamos, la unidad de medición de la hidrología. Y si entendemos que hay dos tipos de cuenca, la exorreica y la endorreica, por regular, cuando cae todo a un centro es porque no tiene a dónde salir, entonces todo se acumula en un punto al centro de la cuenca. Y la otra es la que tiene una descarga y sí tiene todo hacia dónde escurrir, ¿no? Escurrir. Entonces quizás algunas zonas son puntos donde no tiene el agua para dónde correr y se acumula ahí, y prácticamente la única forma de que pudiera eliminarse esa agua sería la infiltración. Pero bueno, si el humano a partir de sus acciones pone una capa la cual ya no permite que el agua se infiltre, pues mucho menos o sería más lento el proceso de evacuación de esa agua. Pues, por ejemplo, el lago de Chapala, toda el agua llega hacia ese punto, ¿no? Porque toda su área de aportación llega hacia ese punto. Está la de Santa María del Oro también, que toda su área de aportación llega hacia ese punto, ¿no? Entonces los lagos, lagunas, por regular, son de este tipo de cuenca, ¿no? Entonces ahí es lo que me estás diciendo, puede explicar un poco de lo que vemos estos últimos días con las inundaciones, ¿no? Que hay ciertos lugares donde se inunda más que en otros, ¿no? Digamos que sí, digamos, poniendo un ejemplo dentro de la ZMG, sabemos que todo el agua escurre de la parte sur hacia la parte norte de la ciudad, ¿no? Entonces, su cauce natural, pues es desembocar en la parte de la barranca, entonces conocemos la barranca de Huentitán al río Santiago, ¿no? Entonces, llueve, entonces el agua en aquellos entonces pues reconocía su cauce y se iba recorriendo todo su área. Pero si nosotros con las acciones del ser humano empezamos a modificar esta área de aportación, empezamos a dejar algunos puntos donde el agua se acumula, los famosísimos puntos bajos, ¿no? El agua llega y en teoría tiene que seguir su cauce, pero el agua está acumulada ahí porque no tiene para dónde salir, porque como dice Rafa, modificamos el sentido del agua y hacemos que en vez de ir hacia donde tenía que escurrir, ahora se está escurriendo hacia un punto donde no tiene salida. Entonces, eso, como te lo decía la semana pasada, es uno de los principales ingredientes para la receta de un socavón, ¿no? Agua acumulada. Ya, este es uno de los principales, digamos, ingredientes para que eso se llegue a hacer un bache, luego un socavón, ¿no? Y termine luego en una tragedia que no es lo que queremos que suceda, ¿no? Entonces, son muchas cosas que pueden aportar a este tema para que se entienda un poco mejor. Sí, o sea, ¿por qué tiene que ver el tema
hidrológico con el tema del ciclo del agua. O sea, sí quisimos mostrarles a todos lo que viene siendo el tema del ciclo del agua, porque a partir de esto se viene todo lo demás, redes hidráulicas, el agua potable, drenaje sanitario, o sea, todo tiene que ver con cómo era el ciclo del agua a nivel natural y cómo es que es el ciclo del agua una vez modificado ya con la sobrepoblación y con toda la edificación y de obra del hombre. Y por ejemplo, por más que tú quieras poner alguna estructura en el cauce del arroyo o del río, el agua reconoce siempre su cauce, ¿no? Entonces, ya sea que tú le pongas algo que bloquee, el agua va a ir o por arriba, por al lado, el otro o por abajo. El agua, no importa que le pongas una barrera, siempre quiere buscar su... Y termina siempre o en los mantos, ¿sí? O en el mar, en el océano. Entonces ese volumen, volvemos a lo que habíamos dicho en un principio, ese volumen siempre se va a recuperar en algún momento. No te estoy hablando que sea mañana, ¿por qué? Porque son procesos, ¿sí? Pero en algún momento se tiene que tener, o sea, no es posible que cambie. Sí, por ejemplo, tenemos el río Santiago, que viene, creo que desde el Estado de México, entonces viene recogiendo todas las aportaciones de todos los demás estados y lo desemboca al mar. Entonces todo el agua también cae en los países, desemboca en los mares. De hecho, hablando de este tema con algunas personas en cuanto al río Santiago, sí hay como que esa duda, ¿no? ¿Qué pasa con esa agua? Porque viene contaminada, ¿no? Te vas al Salto, donde estaba la antigua hidroeléctrica, y huele horrible, ¿no? Y mucha gente dice, ¿qué pasa con esta agua? O sea, ¿termina en el mar? ¿Qué le pasa en el mar? Pues es que digamos que es a partir de la modificación del ciclo del agua que le hace el ser humano, ¿no? O sea, la dispone, la utiliza, la trata y la regresa, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí para que esa calidad del agua se dispare en ciertos contaminantes y no sea la idónea para que el ciclo del agua natural exista o ¿cómo se llama? Se recree de manera natural en estas partes, como tú dices, del Salto, ¿no? Algo está pasando ahí que la modificación que le estamos haciendo no ayude a que naturalmente el río esté limpio. Y por ejemplo, ahí en sistemas de filtración natural, por ejemplo, las piedras que tiene el río y eso, ¿no funcionan en algún punto? No, sí funciona, pero a lo mejor para tal capacidad ya de aportación, pues ya es insuficiente, ¿no? O sea, obviamente así funciona los mantos. Cuando se infiltra el agua y pasa por las piedras, el agua se empieza a filtrar hasta que llega un punto en el que se deposita, pero al fin y al cabo cualquiera tiene contaminantes, metales pesados o desechos. Digamos que los organismos operadores tienen estas tablas de contaminantes permitidos, ¿no? Entonces, mientras nosotros no pasemos esos permitidos, nos dan la libertad de descargar a un cuerpo superficial, ¿no? Y por ejemplo, como dice Rafa, los materiales filtrantes, el ejemplo que les doy a los alumnos es una pecera, ¿no? Casi todos hemos tenido una pecera. ¿Qué nos dice que lleva el filtro? Un material poroso donde se adhieran las bacterias, ¿no? Tenemos el carbón activado, ¿no? Que también limpia el agua, y aparte tenemos esponja, o luego nos quieren vender ahí que es algo extraordinario, pero es una esponja, ¿no? Porque en los poros también se va reteniendo la bacteria. Entonces, prácticamente es un pequeño ciclo del agua representado en una pecera, ¿no? ¿Qué queremos que pase en la pecera? Pues que el agua se esté de una calidad deseable para que los peces sobrevivan, ¿no? Porque también si se disparan los contaminantes, se rompe el ciclo del agua o la armonía, y ¿qué pasa? El ecosistema se desestabiliza, ¿no? Entonces, las piedras ayudan bastante, pero es un proceso un poco más complejo, y hay toda un área que se llama River Management, que es el estudio del comportamiento de los ríos a través del tiempo, cómo se va modificando su cauce, y eso hace mucho el movimiento de las piedras, ayuda en la parte de la limpieza del agua. Y ahora mencionabas de cómo se mueve el ciclo. En este caso,
hay unas famosas bombas que avientan para que llueva o para que no llueva. ¿Qué tanto modifica esto? Porque yo me acuerdo alguna vez en Los Reyes, Michoacán, justamente yo estaba, y se veía que ya iba a llover y de repente escuchaba ¡pum! ¡Pum! Y las nubes. Pero ¿qué ocasionó esto? Que pues, ahorita en pleno temporal de lluvias, pues ni siquiera se les acerca una gota de agua, ¿no? Pues es que estamos tratando de modificar el ciclo natural, ¿no? Ya sea, siempre es para un bien Conveniencia. común de alguien, ¿no? Por ejemplo, yo también escuché que somos uno de los principales productores de maíz, ¿no? Ya ven que está también la disputa ahí de este maíz que le estamos comprando a otros países. ¿Qué decían los que se dedican, los agricultores? Que necesitaban al menos que lloviera tanto periodo de tiempo, ¿no? Porque prácticamente los alimentos que consumimos son agua, ¿no? Entonces no tenían previsto un buen temporal de lluvias. Entonces habían hecho esa estimación de vuelos para crear estas nubes para la lluvia. No recuerdo exactamente el dato, pero digamos que necesitaban 100 vuelos, ¿no? Solamente pudieron hacer 30. Ni siquiera era el 50% de lo que necesitaban. Entonces, ¿qué decidieron? No plantar maíz y plantaron un alimento bajo en necesidades de agua, como el frijol. Entonces, el hombre Más redituable. es más, digamos, encontró algo más redituable y ahora ya no estamos consumiendo nuestro propio maíz por el hecho de que estamos tratando de modificar los ciclos naturales que, como dices, unos no quieren que llueva, otros quieren que llueva y todo eso va modificando la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se ven afectadas las economías de los países, ¿no? Toda esta modificación que le queremos hacer a los ciclos naturales. Ahora, tengo otra duda. Estaba muy mencionado el tema del agave aquí en Jalisco, que mencionan que quitan árboles y que el agave hace que no llueva. ¿Eso qué tan cierto es? Porque no ha sido nomás una persona, ha habido hasta de hecho programas, ¿no? y podcasts donde dicen que gracias al agave no llueve y gracias al agave tenemos un exceso de calor aquí en Guadalajara, en la CTMG. Por lo mismo dicen de los berries y lo mismo dicen del aguacate, pero o sea, no hay estudios. Pues digamos que todo engloba la deforestación, ¿no? Todos estos, como dice Rafa, los berries, el agave, los aguacates, los limones, que implica limpiar una zona que estaba densa. Muy densa, entonces cambiamos o queremos hacer que la tierra sea fértil para cultivar. ¿Qué hacemos? Empezamos a utilizar químicos, ¿no? Para modificar tierra, prepararla, porque como tú dices, en lo del agave, alguna vez leí pues que la tierra tiene que tener cierto periodo de tiempo para que esté fértil. Ahora encontraron cómo hacerla que la tierra esté lista en menos tiempo. Están modificando el ciclo natural del suelo. Entonces, pues ahora las zonas de calor pues impactan más que digamos que ahora se les llaman islas de calor, ¿no? Creo que esa parte les llaman islas de calor, ¿no? Entonces, toda la modificación al suelo pues también quizás impacta en la parte de infiltración, la capa que sostenía esa agua está muy modificada, que ya simplemente toda se va. Entonces, la parte de que quizás sea una zona saturada, que aquí es la zona saturada donde todos los poros o huecos están llenos de agua, ahora ya no están llenos de agua. O la que está se evapora, la evaporación siente un poco, es como cuando llueve, luego sale el sol que se siente sofocado, es esa parte que también a lo mejor la gente reciente ve más por el cambio que le estamos haciendo al ciclo natural del medio ambiente. Y ya entrando en otro tema, por ejemplo, lo que viene siendo la lluvia ácida, ¿entra en este ciclo del agua o es un ciclo diferente? Digamos que la lluvia ácida la asociamos siempre con la primera lluvia, ¿no? Del temporal. ¿Qué quiere decir? Que es la primera precipitación que recoge todos los contaminantes que están en la atmósfera y digamos que ahora sí, los baja de donde están y los deposita en la superficie, ¿no? Por eso es a lo que hacemos referencia con lluvia ácida, ¿no? Que en otras palabras es la que lava los contaminantes. Como una purga. Ándale, con la purga, pero siempre lo asociamos con la primera lluvia del temporal.
Y los químicos que se encuentran en las nubes, o sea, sí es verdad eso que pueden hasta despintar los carros, que tiene algún efecto hasta en la misma ropa, en la piel, o también es... Pues es que hay contaminantes volátiles que al contacto con el agua hacen reacciones químicas, porque el agua es uno de los principales conductores para hacer reacciones químicas. Entonces, quizás algún elemento volátil haga reacción y si haga un efecto, digamos, como de quemar o de ácido, ¿no? Pero no estoy tan seguro cuáles son los elementos o los contaminantes que se encuentran. Ok, y ahora ya conociendo ya lo que viene siendo el ciclo del agua o ciclo hidráulico, no, hidrológico, ¿cuáles son sus etapas? ¿Ustedes nos las podrían explicar? Sí, claro que sí. El ciclo del agua es primeramente la evaporación, que es la energía solar que calienta al agua y esa hace que se cree el vapor. Luego después es la transpiración, las plantas también sudan, nosotros también sudamos y varios seres también hacen ese proceso que se llama transpiración. Luego después sería la condensación, el vapor se enfría y te forma nubes. La precipitación, cuando hay mucha condensación, se crea lluvia, nieve y granizo. Aquí cabe resaltar que cuando la nube está depositada en una elevación, valga la redundancia, muy alta, al momento de caer las gotas y que se friccionan con el aire frío, se crea granizo. Es por eso que a veces hay granizo, porque las nubes están muy altas y al momento de caer, la velocidad que toman con el frío se termina haciendo el hielo de granizo. Luego se hace la infiltración y los escurrimientos. Parte del agua entra al subsuelo y termina en los acuíferos. Y ya por último, la acumulación, que es el depósito del agua por vía de escurrimientos. El agua termina en ríos, lagos o mares y vuelve a empezar el ciclo. Ahorita para terminar este capítulo, ¿cuál sería su conclusión sobre este tema? Ok, nomás hacerle saber a toda la gente que cualquier modificación que haga el ser humano al medio ambiente puede afectar el ciclo natural del agua. Cualquier modificación que le hagamos al medio ambiente puede repercutir en el ciclo natural del agua. Ok, pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Israel Amador, estuvo el ingeniero arquitecto Rafael Ochoa, el maestro ingeniero Jorge Cuevas. Recordarles también que tenemos nuestras redes sociales ya activas, estamos en Facebook, Instagram, YouTube como La Charlagua, para que vayan, le den amor a las páginas. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por vernos y nos estamos viendo en un próximo episodio de La Charlagua.